¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los integrantes de la Corporación Educativa Gabriela Mistral, CEPROGAM. Vamos a continuar con el módulo de arte y cultura en el componente artístico de danza. La semana pasada ya hemos iniciado con las costumbres, las manifestaciones negras dentro de la parte teórica y en la parte práctica sobre el festejo. Hemos analizado aquellas teorías, cómo nace esta costumbre o esta manifestación, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta de que toda la información que nos brinda el internet a través de las diferentes páginas, no muchas de ellas tienen la veracidad de la información. Entonces podemos deducir que no todo lo que está en internet es cierto, y de alguna manera hemos sustentado también el porqué del origen, y para eso hemos nacido con el contexto histórico de cómo llega el negro a este continente, cómo se asienta en nuestro país y cómo se asienta en los diferentes lugares, cómo él con sus costumbres, sus tradiciones, se mezcla con las costumbres de los diferentes lugares y empiezan a nacer este tipo de manifestaciones que se dan hasta nuestros días. Entonces es muy importante conocer siempre de dónde nace o cuál es el contexto histórico para nosotros poder sacar una conclusión y para poder sustentar, que es lo más importante, ¿sí? Vamos a proseguir porque lo que hemos hecho ha sido danzas de la costa, ¿no? Hemos visto en sí las manifestaciones negras, específicamente el festejo, pero existen diferentes variantes que ya la acabamos de ver en nuestra clase presencial. Hoy día vamos a hablar sobre las danzas andinas o las danzas de la sierra, ¿verdad? Y como parte práctica vamos a iniciar con el guaylas. Entonces, igual que cuando hemos iniciado con las manifestaciones o las costumbres negras, las costumbres afroperuanas, las costumbres afro, ¿no? Vamos también a realizar un pequeño contexto antes de estudiar la línea del guaylas. Lo primero, ¿sí? Cuando hablábamos de que las costumbres negras llegan con la conquista, eso no quiere decir que no existían otras manifestaciones en el Perú. Ojo, nos vamos a ingresar entonces a las danzas andinas. Vamos a hacer igual una línea, una separación con nuestra línea de tiempo, valga la redundancia, ¿no? Vamos a hacer una separación y vamos a encontrar manifestaciones antes de la conquista y después de la conquista. Nosotros de alguna manera vamos a encontrar que nuestro país es pluricultural por las diferentes manifestaciones que existen. Pero cuando hablamos específicamente en una manifestación de danza, tendríamos que definir que el hombre, ¿no? Tenía ese gusto por adorar a las diferentes deidades, ¿no? Primero vamos a escoger las deidades. Somos un país politeísta, o éramos de una cultura politeísta. ¿Qué quería decir politeísta? Que tenía la adoración o la veneración a varios dioses. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, el Inti, la Quilla, la luna, ¿no? El Apu, los montes, los cerros, la Pachamama, Pachacama, ¿no? Y los animales como los dioses que se simplificaban en animales, como la serpiente, el cóndor, el puma. Entonces, cuando el hombre, desde que aparece y más en nuestro continente, ya conocemos las diferentes culturas, ¿no? Chavín, Paracas, Virú, Tiahuanaco, y cada uno de estos lugares tenían los dioses, ¿verdad? Pero empezó a salir una cultura predominante, una cultura que empezó a expandirse, ¿no? Y que formó un gran imperio, el gran imperio de los incas, el famoso Tahuantinsuyo, donde había un dios importante, el dios Sol, Inti, el Inti.
pero había un dios creador de todo, el dios Viracocha o Viracocha, ¿no? Entonces, el Inca, cuando empezaba a expandir su territorio, empezaba también a conquistar lugares. Y muchas veces ellos adaptaban esos dioses a su misma cultura. Vamos a poner de ejemplo Pachacama. Pachacama fue uno de los dioses más importantes de la cultura peruana y de la cual los incas no pudieron quitarle la deidad. Por el contrario, el mismo Inca venía a adorar al dios Pachacama. Grata sorpresa que inclusive, ¿no?, como parte de estas manifestaciones, el Inca edificó, ¿no?, muchos templos, el templo del sol, el templo de la luna, en el mismo templo de Pachacama, pero dejando siempre la deidad. Entonces, el hombre tenía estas manifestaciones a estos dioses y los veneraba. ¿A través de qué? A través de la música, a través de sus danzas. Los trabajos de campo estaban ligados a este tipo de manifestaciones porque de alguna manera era una forma de sentir una prosperidad o que de alguna manera el trabajo iba a salir bien. La mita, la minca, ¿no? Eran también acciones en la cual describían estas manifestaciones a través de la música y de la danza, los trabajos comunales, y en fin, ¿no? Estas manifestaciones, estas danzas se vinieron dando y de alguna manera al llegar los españoles crean una línea donde estas manifestaciones van a continuar, ¿sí? Y el español quiere cortarlas y de alguna manera, ¿no?, se va a dar cuenta de que no es posible. Empezaron a masacrar, empezaron la Santa Inquisición, empezaron a hacer una serie de actividades donde veían que el indígena no se adaptaba a estas costumbres, a la religión católica y a otros tipos de actividades sociales propias de la conquista, que hace no en sí el español conquistador, sino la iglesia, el cura doctrinero. Empieza a crear un sincretismo donde de alguna manera disfraza estas manifestaciones y empieza a incluir, ¿no?, estas deidades o esta fe, este dogma cristiano. Por ejemplo, si los incas, los nativos o los integrantes de cualquiera de estas culturas adoraban al Apu, ¿no?, a través de una danza, de una manifestación que hizo el cura doctrinero al Apu, le empezó a colocar un símbolo. ¿Cuál fue ese símbolo? La cruz. La cruz empezó a colocarse en los apus y muy poco a poco empezó a cambiarle ese sentido de la veneración al apu, sino a la cruz. La Virgen, la forma en que le dio a los velos, a los mantos. Si te das cuenta, los velos, los mantos de las vírgenes, en este caso, aquí en nuestro continente, tienen forma de ¿qué? De monte, de cerro, de apu, y colocaban a la Virgen. Entonces, de alguna manera venía esta manifestación. Los carnavales, cuando el español llega, también incluye actividades sociales, festivas, como los carnavales. Entonces, de alguna manera, nuestra cultura siempre se ha mezclado y ha creado nuevas propuestas, nuevas alternativas, y vamos a ver los famosos carnavales, ¿no? Los famosos carnavales que de alguna manera nos hace ver la inmensidad de manifestaciones danzarias que existen, pero es a partir de la conquista. El trabajo de campo siempre ha existido, solamente que se ha combinado. Entonces, vamos a entrar un poco al tema del Huaylas, que tiene sus antecedentes como el Huayno. El Huayno y el Huaylas no son iguales,
pero el huayno viene con un antecedente de nuestra cultura propia, de nuestro país. Y el huaylas ya vendría a tener esta mezcla, ¿no?, de diferentes manifestaciones, porque hasta los instrumentos en que se practican son modernos. Entonces, sabemos un poco acerca sobre el contexto, que es muy importante que podamos conocer este tipo de manifestaciones. El trabajo de campo siempre ha sido un factor para que el hombre pueda tener este tipo de manifestaciones danzarias, para el buen augurio del campo, la veneración hacia las deidades que existían, y de alguna manera nos crea un buen antecedente cultural. Entonces nos vamos, por favor, a practicar, y ya la próxima semana vamos a definir lo que es el huaylas y nos vamos de lleno a seguir con nuestra clase.